Buen día, Gunis. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cuando estés viendo esto en diferido. Y a todos vosotros, buenas noches. Coge el móvil porque te viene una horita de disfrute hablando de lo que más nos gusta, los juguetes vintage. Y hay un montón de cosas que, bueno, habéis visto las cajas. Hay muchas cositas que vamos a ir abriendo, vamos a ir contando, vamos a contar curiosidades, datos. Y bueno, pues un recorridito por este hobby maravilloso que son los juguetes y los videojuegos vintage. Antes de empezar, bueno, comentaros, el mes pasado hicimos ya un añito con el canal, que se dice pronto, un año de Toy Hunter Spain, y bueno, pues ahí vamos, en YouTube ya vamos por los 3.000 seguidores, gracias a todos, en Instagram por los 16.000, y bueno, pues ahí vamos, yo creo que para un añito no es mala cifra, para el nicho de mercado en el que estamos. Y bueno, bien, la respuesta también es bastante positiva. En Instagram la media de me gustas está muy bien, está entre 300 y 500. En YouTube estamos entre 1.500 y 3.000 visualizaciones por vídeo, que bueno, es un canal pequeño, pero se os agradece mucho y me alegro que lo disfrutéis. Así que a son de esto habrá que hacer un evento, habrá que hacer una fiestecilla, un directo en YouTube, supongo. Y bueno, pues espero que estén la gente que ha estado apoyando el canal desde el principio, que estén los amigos, que se pase algún enemigo si quiere también, por supuesto, a saludar. Y bueno, haremos algún regalito y bueno, ya os enseñaré. Ya iremos planificando, ya vamos viendo quién se une a la fiesta y lo hacemos, ya os digo. No va a ser en el tiempo justo porque ya se hizo un año pues, de YouTube, creo que fue el mes pasado cuando se hizo. De Instagram empecé como febrero, marzo, pero bueno, empecé bastante más lento y hasta que empecé a darle forma pues pasó un poco más de tiempo. Así que bueno, muchas gracias a todos. Las cosas de Marcelo, muchas gracias a ti. Crispy, muchas gracias. Enhorabuena, dice Mage1974, pues bueno, muchas gracias a vosotros, que sois también los que hacéis posible esto. Y no me enrollo más y vamos a ir abriendo cositas, ¿no? Vamos, hecho un orden, así de que me ha parecido oportuno. Y bueno, vamos a empezar con esta cajita. Todas estas cajas, bueno, he estado ahora un poquito sin hacer directos. No sin parar de comprar, porque las compras han seguido viniendo, han venido muchísimas cosas al mismo ritmo o más. He comprado mucho de Tortugas Ninja, han venido cosas de Star Wars bastante potentes, pero bueno, os voy a enseñar una selección de lo que ha venido la semana pasada y la anterior. Y ahí oís a Toy Hunter Dog también. Y bueno, vamos a empezar con esto que me parece curioso. A ver, vamos a ir abriendo. A ver qué os parece. A ver, vemos esto. A ver, con cuidado. Que no se convierta en otro directo gore. Y vale, no me he equivocado de caja. Vamos a ir sacando. Bueno, en esta primera caja os voy a enseñar una cosita que la vi, ya los conocía, pero me picó la cuenta de Miyagi Toys. Un abrazo, amigos, si nos estás viendo, si lo ves esto en el diferido. Y los vi y dije, hostias, quiero hacerme con ellos. Problema de esta serie, conseguirlos completos, con todos los accesorios y con los complementos que venían, ¿vale? Pero bueno, al final se hizo. Salieron en eBay, esta compra es de eBay y pues han salido completos. ¿Qué son? Pues son los monstruos de la Universal de Burger King, ¿vale? Son un poco imitación de los Renko de 1980 de Universal Monsters. Tienen bastante parecido. En esa línea sacaron más personajes. Salieron Fantasma de la Ópera también y algún personaje más. Y en esta solo salieron 4, ¿vale? Un saludo para JP Slot. ¿Cómo estás, tío? Mi garaje hermético. Nos dice, ojo Star Wars. Bueno, en el canal de Instagram estoy subiendo cosas de Star Wars bastante interesantes. Subí un
un boss Toxic Lips español, bastante complicadito de ver ya. Y ayer subí un sobre de cromos de la colección griega de Olympiad, que es una colección bastante poco vista y que bueno, me apetecía enseñárosla y descubrírsela al que no la conociera, y el que la conociera, pues recordársela. Vale, seguimos. Monstruos de la Universal, Burger King. Salieron... Estos son de los 90. A ver, la fecha aquí, 97. ¿Vale? Salió el Hombre Lobo. A ver, lo voy poniendo por aquí para que se vayan viendo. Se posan bastante. A ver, hay que pillarles el punto, para que se posen. Ahí está. El Hombre Lobo. A ver, son 4 personajes. ¡Oh, qué bonito! Salió también Frankenstein, traslúcido, precioso. O sea, la escultura de estas figuras es una maravilla, te digo. Muy parecidas a las figuras de Renko. A mí me lo recuerdan mucho, pero las de Renko tienen un valor bastante más elevado que estas. Aunque estas, conseguir el set completo y con los accesorios que ahora veréis, tampoco es barato. Son baratas si las consigues en un mercadillo, sueltas quizás. Igual sueltas, si las consigues, igual son 5 pavos, 10 pavos. Pero ya con todos los complementos y en buen estado, suben un poquito más de precio. A ver, pues nada, aquí tenemos a Frankenstein. Fijaros qué chulada. Burger King con los Happy Meal. Año 97. O sea que ya tienen un tiempito. Y me parecen una pasada estas figuras. ¿Qué pasa por aquí? Vamos a ver. El monstruo del pantano. Los monstruos de la Universal me flipan. No sé si os acordáis de una colección de DVDs que salió de monstruos de la Universal, que venía con 3 bustos. Creo recordar que venía con el busto del Hombre Lobo, el de Drácula y el de Frankenstein. Y nada, me la compré en su momento, la tengo guardada, no he llegado nunca a exponer esos bustos, pero son una preciosidad y venían todas las pelis con un montón de extras. Mira, nos dice Alfonso que no las conocía, pues muy guays. Esta es traslúcida también, los moldes son una preciosidad. Y de la cosa del pantano. Vale. Tenemos aquí también a la cosa del pantano. Y aquí a una de las figuras que es más complicado ver completa, que es Drácula, y es por su capa, ¿vale? La capa muchas veces viene sin ella. Tener cuidado si os lancéis a comprarlas y veis que están las 4, pero si Drácula no tiene la capa, el precio no tiene nada que ver, ¿vale? Nada que ver con capa a sin capa, y por supuesto que la pintura esté bien, lógicamente. Entonces tenemos a Drácula, Frankenstein, la cosa del pantano y el Hombre Lobo. Una auténtica preciosidad. Y luego lo que os comentaba, que no solo estos venían como en unas bolsas, no venían en blister, venían en unas bolsitas con un papel, a modo de cataloguito, y venía con un accesorio. No todas venían, hay 3 que vienen con accesorio y una sin accesorio. Creo que es la cosa del pantano la que viene sin accesorio. Vale, pues aquí tenemos esto, que es como un armario que viene aquí como un seguro que se abre. A ver, es complicado esto, ¿eh? Ahora, es que viene con un sistema de una ruedita aquí, que no sé muy bien cómo funciona, porque no lo había visto nunca. A ver, lo giro y se abre. Vale, pero esta otra, ¿qué pasa? No se abre muy bien, la verdad. Ahora, estaba un poco pillada. Vale, viene ahí con una pegatinita. Así, que viene aquí, que ve. Como un... Viene como un anochecer. ¿Vale? Entonces esta creo que es del Hombre Lobo. Creo, no estoy 100% seguro, pero diría que sí. Sí, estoy seguro. Esta es la del Hombre Lobo, creo. Viene aquí el Hombre Lobo con su armario, del que sale cuando hay luna llena. O sea, qué detallito más chulo. Y esto que no podía abrir bien, pues es esto, que fíjate, qué guay, es como para lanzarlo para adelante, ¿sabes? Esto debe ser que le pones la cabeza aquí al muñeco, por lo que estoy vislumbrando, ya te digo, pues esto lo estoy descubriendo a la vez que vosotros. Entonces yo creo que le pones la cabeza aquí
y le debes dar así y abre las puertas y te pegas todo el susto, ¿sabes? Así que bueno. Muy guay, muy guay. El armario del hombre lobo. ¿Qué más? A ver, tenemos el ataúd de Drácula. ¿Vale? Viene con la palabra Drácula, con su nombre ahí y unos grabados para que los veáis. Y pues misma operación. Tiene aquí esto también, que supongo que igual, no sé si viene algún hueco aquí. Mira, viene para ponerle, igual esto es para ponerle los pies a la figura y te la echa para adelante. Pues puede ser, no sé, ya lo investigaré. Igual vienen estos tetones para ponerse aquí. Buenas tardes, Bunis, nos dice Juanjo Retro Ticket. Buenas tardes para él también, muchas gracias por pasarte. Bueno, ya somos un montón. César el Manute, Brian Tonic, bueno, el criado malcriado, Gazcantina, las cosas de Marcelo, Colet80, ¿qué tal, Diego? Un saludo para Argentina, mucha gente que nos ve desde el otro lado del charco, y un saludo para todos vosotros, esta gente que nos ve desde Argentina, desde México, un placer, tíos. A ver, Drácula, pues viene así y se le ven los ojitos. ¡Wow! Maravilloso. Saludos desde Guadalajara, México para Luis Muñoz. Pues un saludo para ti también, tío. Muchas gracias. Guanajuato, no Guadalajara, Guanajuato. Pues fijaros, se le ven los ojitos detrás de esto. O sea, están hechos a capricho estas figuras, ¿eh? O sea, son unas figuras que para ser del Burger King y de Happy Meal, la verdad que me parecen una auténtica pasada. Muy, muy chulas. Vamos a dejar por aquí. Y luego, última pieza. Vamos a quitar la caja. Vamos a quitar la caja. Última pieza es la sala donde está Frankenstein. Está Frankenstein. Y pues viene aquí con unas piececitas que habrá que ponerle aquí. Esto es. Aquí, aquí. Y aquí y aquí. A ver. Tiene su misterio esto, ¿eh? A ver. Mira, perfecto. Aquí está. Aquí está. Viene la camilla de Frankenstein. A Toy Hunter Dog le encanta también. A ver. Fijaros, aquí viene Drácula en su... Uy, que se me desmonta. Vale, pues nada. Nivel de una buena Kenner. Pues la verdad que el nivel es muy alto. Chico, ya está. El nivel es bastante alto. O sea, las figuras están muy bien hechas. Figuras clásicas de 3/4 de pulgada. Y están muy muy bien hechas, la verdad. Y el nivel, pues es una preciosidad. Un saludo para Mag Skywalker, ¿cómo estás, tío? Miguel Ángel. Y Retrotique nos dice que las tiene, pero peladas de complementos. Es que ahí está lo complicado. Lo complicado es tener los complementos, la capita de Drácula. A eso es lo que marca la diferencia de cara al precio y la dificultad de conseguirlas, ¿vale? Así que la que no trae nada es la de la cosa del pantano. Esa viene sin complementos, ¿vale? Y estas, pues aquí los tienen. Ya los montaré convenientemente y las buscaré un huequito. Vale, pues primera cosa que quería enseñaros, este set de monstruos de la Universal, herederos directos de Renko. Y hablando de Renko, pues hay una cosita de Renko muy guapa que va a venir en la siguiente caja. A ver, vamos a ver. Siguiente, vamos a ver. Se me ha quedado un poquito oscura la pantalla. Se le he dado ahí a ver en los comentarios, se me ha quedado un poco oscura. Pero se ve bien, ¿no? En el directo. Se ve bien, vale. Pues es mi pantalla la que se ha quedado un poquito más oscura. Vamos con el siguiente lote del día. Vamos a ver. Gin Tonic en el cine se ha unido. Un saludazo para Gin Tonic en el cine. Podéis ver el directo aniversario que hicimos hace, no sé, un par de días ya. Y estuvo muy entretenido el viernes lo hicimos. Así que si os queréis pasar por su canal, lo veis y ahí estuvimos un ratito de charla. Te veré en diferido. Bueno, luego esto lo subo a YouTube también, así que sin problemas. Vamos con esta cajita porque es una cosa bastante guay. Es de la marca Renko.
Vamos a hacer un poquito de historia de Renko por si hay alguien que no la conoce, que supongo que no, pero Renko, marca norteamericana muy famosa en los años... Es una marca muy histórica porque empezó en el año 49. En el año 49 empezó sacando unos walkie-talkies, los Space Commander, mítico producto, años 50, y estuvo funcionando fuerte hasta el año 94, o sea que tuvo un recorrido bastante bien. Se centró en cosas espaciales, pero también tuvo cosas de todo tipo. O sea, sacó figuras de los Beatles, figuras de Batman, figuras de Perdidos en el Espacio, de Star Trek, de Karate Kid. Acabó sacando en sus últimos tiempos cosas de Terminator 2. O sea, Renko es una auténtica maravilla. En España pudimos disfrutar poco o nada, muy poquito de lo que llegó y de lo que fueron sacando. Muy poco en comparación a todo lo que salió. Pero bueno, ahora estoy dándole vueltas a su historia y a cosas muy importantes que sacaron y esta es una de ellas, ¿vale? Esta es una de ellas. Y os preguntaréis, ¿qué es? ¿Queréis hacer alguna apuesta? Es una cosita de Renko. Venga. ¿Alguien se anima? ¿Qué puede ser? ¿Alguna línea de juguetes? Un saludo, Bocata Club. Vintage Star Wars Club, un saludo. Esa gente de Estados Unidos también que se conecta al canal. Warlord, nos dice Diego desde Argentina. Pues no es Warlord. Venga, es una figura de Renko, de una línea muy mítica de Renko. Javi pregunta, ¿Renko es la casa que sacó las figuras de Galáctica, Estrella de Combate o me estoy liando? Galáctica de Combate las sacó Mattel, las más conocidas, las de 3/4 de pulgada. Y no sé a cuál te refieres. Yo las que tengo más controladas son las de Mattel. También está Mego por ahí, que el nombre es un poco parecido y sacó todas las cosas de Star Trek. No sé si sacó Renko Galáctica, la verdad. Así a priori te diría que no me suena. Pero no lo sé. Sacó tantísimas cosas de una marca que estuvo desde el año 50 hasta el 94 sacando cosas. Es increíble todo lo que sacó. Es una auténtica maravilla. Bueno, a ver, nadie lanza lo que puede ser, pues lo voy a desvelar yo. Así, sin más. Vamos a ver. Vamos a ir viendo. Pues esta es una línea que lanzó Renko en el año 84, por si os va sirviendo de pista, ¿vale? ¡Qué maravilla! Pues os lo digo yo. Es la línea de Conan, ¿vale? La línea de Conan, y este es el famoso Conan de Renko. Es una línea que salió en 1984, solo tuvo 5 figuras. Salió Conan, es la línea de Conan basada en los cómics más que en las películas. Y solo tuvo 5 figuras. Conan Guerrero, que es este, Conan Rey, el ladrón, el devorador de almas y Totamon. Y bueno, pues nada. Para mí la más potente es a ver, ¿no te suenan? Vale. Es la de Conan Guerrero, es la que tenía más ganas de tener en este momento por su parecido con los Masters del Universo, por supuesto. Y aquí la tenéis. Le falta el puñal, ¿vale? Viene con un puñal también. Pero por lo demás, tiene su espada y tiene su banda de león. Impecable. Se quita y se pone, ¿vale? Viene aquí en la pata. En la pata viene un tetón que lo quitas y lo pones. Entonces, pues está en un estado fantástico. Esta línea de mismo molde que Master del Universo. A ver, no sé si te suenan porque no son muy conocidas. Muy chula, nos dice Iñaki. Qué buen figures. Pues ya sabéis que Master del Universo salió a colación, por supuesto, de Conan. O sea, era un fusilamiento de Conan absoluto. Mattel no tenía la licencia para hacer figuras de Conan, de la espada salvaje, personaje mítico de los cómics y después pasó al cine. Y pues hizo su propio apaño con unas figuras musculosas, primas hermanas de Conan, pero que no eran Conan. Y Renko sí que consiguió la licencia de Conan. Entonces sacó su línea de Conan, que fue una línea cortita, pero la sacó a su manera.
Entonces, pues, si me dices qué tal, pues para eso, y como esto no va de hablar de lo que voy comprando, que os importará poco o nada, sino de hacer un poquito de historia y de comparar y de analizar las figuras, pues está aquí su hermano He-Man, Máster del Universo, de su primera versión, cabeza blanda, Taiwán. Ya sabéis que son unas figuras que empezaron en el año 82. Conan empezó en el 84, fue muy cortita. Y vamos a compararlas. Pues mirad, de altura, para quien me pregunte si es el mismo molde, como veis, es más alto Conan Renko, ¿vale? Conan Renko le saca media cabeza. De envergadura, tiene bastante más envergadura Conan Renko también. Si lo pones así, se tapa totalmente. Si lo ponemos así, no se tapa, ¿vale? Entonces, pues aquí puedes ver que es parecido porque es un hombre musculoso, pero que no es igual. El sistema de las piernas tampoco es el mismo, ¿vale? Entonces, bueno, tiene diferencias, ¿vale? ¿Cuál es vuestro favorito? Dejádmelo en comentarios. ¿Conan, personaje mítico original, o ya el icono histórico de He-Man, Máster del Universo? A los que estáis en el chat ahora mismo, ¿qué os parece? Así, a bote pronto. ¿Conocíais el Conan de Renko? ¿No lo conocíais? He-Man, hombre, ya a estas alturas de la película supongo que He-Man puede ganar por goleada. Pero comentadme, a ver qué os parece. Estas figuras de esta línea es una figura que no es barata. Estas están por encima de los 100 euros. Estas figuras de Renko, si la quieres completa, en buen estado y demás. Que dices, bueno, no es una figura tan conocida y tal, pero levantan precio. La verdad que no son baratas, son más caras que las figuras de Máster del Universo, que están bastante asequibles muchas de ellas, la verdad. Así que, Renko, también os he traído por aquí una figura de una línea que también me parece muy curiosa, que es Defenders of the Planet. Este es Orión, este es del año 85, ¿vale? La sacó Sparkle. Y pues nada, otra línea. Tenemos a He-Man año 82, tenemos a Renko 84 y tenemos a Defenders of the Planet, Defensores del Planeta, 1985, ¿vale? Otra línea que también es prima hermana. Esta la tengo pelada. Esta lleva un escudo y una espada. Quiero hacerme con ella completa y hacerme con algunas más. Lo que pasa es que la compré en un lote en Vinted, creo, y me salió como por 5 euros. O sea, salió regalada y dije, bueno, pues me la pillo. Pero tengo intención de hacerme con ella completa y quizás con alguna más. Es cabeza blanda también, como los Masters del Universo, ¿vale? Y es, pues, otro rubio musculoso. Aquí le tenemos. O sea, tampoco se quebraba mucho la cabeza a la hora de hacer señores musculosos, como veréis. O sea, era éxito asegurado. Luego, por eso decían en la peli de Aterriza como puedas, si te gustan las películas de gladiadores, pues las películas de hombres musculosos también estaban muy de moda, luego con el pressing catch. O sea, teníamos una afición por los hombres, con los hombres brillantes, muy importante. Así que bueno, aquí la tenéis. Se ha unido más gente. Dengar, ¿cómo estás, tío? Colecciones 1, 2, 3. Un beso para las dos. Ezequiel, Éxodo, Tesoros Toys. Bueno. Sigue sumándose. Vale, sigue sumándose gente. Fenomenal. Bueno, más cositas. Ya hemos pasado por estos tres señores haciendo un poco de historia de señores con músculos y piel brillante, ¿vale? Ya me diréis cuál es vuestra línea favorita, supongo que Máster del Universo, pero esta es una auténtica locura, y más en este estado, ¿vale? Muy bonita. Más cositas. Seguimos. A ver, esta. No sé lo que hay, pero las he colocado en un orden y voy a confiar en ese orden. Así va a ser. A ver. Estas compras, casi todas, bueno, Vinted eBay, la mayoría de ellas, ¿vale? Por si
por si tenéis ahí una referencia. Ya sé lo que es esto. Ya sé lo que es esto. Y no están compradas casi ninguna en España, ¿vale? Están compradas, yo creo, todas fuera de España. Están compradas todas fuera de España en esta ocasión. Y bueno. Esto es muy bonito. Muy bonito. Vamos a echarlo al suelo. Y bueno, os cuento una historia. Yo era muy de pequeño era muy de cochecitos de metal, ya os lo he dicho muchas veces. Y de otra cosa que ahora no soy prácticamente nada, pero que los conservo todos, y son los Airgun Boys, ¿vale? Airgun Boys tuve muchísimo y los tengo, tal cual, los conservo con sus cajas en perfecto estado, sobre todo la serie Espacio. Tengo muchas cajas de la serie Espacio, con los extraterrestres malos, con los astronautas buenos, con la nave del planeta rojo que lanza su cañoncito verde, con su caja perfecta. Y me gustaban también mucho los Playmobil. Los Playmobil, lo más. O sea, Airgun Boys, serie Espacio y romanos, los gladiadores, me flipaban. Y Airgun Boys, digo, y Playmobil, Famóvil, muy fan. De los medievales, sobre todo. Y de los vaqueros. Joder, por Bravo y demás. Vale, ¿qué hay aquí? A ver. ¿Qué hay aquí? Bueno, pues como de los del espacio ya tengo las figuras principales y ya te digo que las tengo, las mías incluso de la época, no me ha hecho falta comprar prácticamente nada, pues me he pillado la versión de Pyroplas griega del astronauta, ¿vale? Para completar y ponerla al lado de la caja de los astronautas de Airgun Boys, los que se vendieron en España, ¿vale? Entonces, en Grecia los sacaron en blister, que me parece chulísimo, con este dibujo que me parece una preciosidad. Todos los dibujos de Airgun Boys son muy chulos para mi gusto. Los españoles son diferentes, están como más caricaturizados. Esta versión griega de Pyroplas es más real. Y pues nada, aquí tenéis al astronauta griego de Pyroplas. Tiene una semana muy griega. Primero os enseño la colección de Star Wars de cromos bootleg y ahora os enseño estos Airgun Boys de esta marca que fue la encargada de distribuir en Grecia nuestros queridos Airgun, ¿vale? Así que esto se ha venido. ¿Lo comparamos con los españoles? Pues venga, os he sacado aquí unos poquitos. Lo podemos comparar con su hermano astronauta español, que la cara es un poquito diferente, si la veis. Bueno, primero que este viene con barba. Ya sabéis que había con diferentes tipos de vello facial. Entonces aquí tenemos su versión española y su versión griega, ¿vale? Me encantaban estas figuras espaciales. Además, estas son las mías de la época, ¿eh? Están impecables con todos sus accesorios. No está rajada la máscara, ¿vale? Están impecables. Estos se salían con mucha facilidad. Tuvimos la suerte en España de tener también a las chicas, que os las he sacado también. Entonces tuvimos la suerte de tener versión femenina y masculina. Aquí están. Y también tuvimos en España la gran suerte. El blister está bastante bien. Tiene aquí un poquito de doblez, pero está bastante chulo. Tuvimos la suerte de tener aquí también los cromados, que también eran muy vistosos, ¿vale? Hay cromados rojos, azules y dorados. He sacado el dorado. Y también muy chulos, ¿vale? Toda la serie de Airgun Boys, espacio, cromaditos, ¿vale? Muy chulos. Aquí los tenéis. Y mola mucho. Sacaron tanto astronautas como seres maléficos del espacio, ¿vale? También cromados en verde, y también salieron los robots cromaditos, ¿vale? Así que aquí un poquito de Airgun Boys, que tampoco nunca os los enseño, porque ya te digo, no es una serie que ahora me cause especial interés, porque como los tuve, los jugué tanto y los tengo, nunca he tenido que conseguirlos y nunca es una serie que ahora me llame la atención realmente, ¿vale? Pero cositas así muy puntuales que
que amplían esa gama como estos griegos y que tal. También sacaron los astronautas, muy del estilo de Gatchaman de la Batalla de los Planetas. ¿Y quién se acuerda de estos? ¿Quién se acuerda de estos astronautas? Estos astronautas maravillosos. Venga, ¿alguien me dice con qué los daban? ¿Cómo se podían conseguir? Venga, darle duro. A ver. Se me ha quedado muy para abajo el chat. Se me ha quedado muy para abajo. Venga, lo que los pensáis, decidme con qué los daban estos. Voy leyendo vuestros comentarios. Se ha unido Delia Fonte. Buenas noches. Bueno, Alex, Fernando, somos mucha gente en este directo. Muchas gracias a todos. Estoy cansado. Bueno, es que lo tenía muy atrás. Colacao, pues no, Juanjo. Estos no son los de Colacao. Te estás confundiendo con los que son de los Juegos Olímpicos, ¿vale? Estos no los daban con Colacao. ¿Con qué los daban? Common Boys. Quiero saber cómo se conseguían. Ibas a una tienda, los comprabas, lo pagabas, te lo regalaban un señor a la puerta del colegio. ¿Cómo iba esto? Venga. ¿Nadie se anima? ¿Colacao o no? Bueno, pues os lo digo yo. Venían con los pastelitos. Si no me equivoco, con fosquitos. ¿Vale? Venían con... No las he sacado ahora porque las tengo en un sitio un poco inaccesible y me ha dado toda la pereza sacarlo. Perdonadme, pero tengo la colección casi completa de esos cromos y no los he sacado. Otro día os los enseño. Son unos cromos formato panorámico que vienen en unas naves espaciales brillantes, unos diseños espectaculares de ciencia ficción. Serán diseños hechos en los años 80, no sé de dónde sacaron esos diseños, si eran exclusivos de esa colección o los sacaron de alguna parte, pero eran diseños maravillosos de naves que a mí me fascinaban en esa época. Y en esos cromos que venían los pastelitos, creo recordar que fosquitos, recortabas un punto y juntando varios puntos, tampoco recuerdo cuántos porque no he sacado los cromos, pero lo miraremos en cualquier otro directo. Recortando varios de esos puntos, te llevabas uno de estos astronautas, muy del estilo de Comanche, y te llevabas esto. Era gratuito y te lo daban con los pastelitos, ¿vale? Entonces, pues, me ha parecido curioso sacarlo a la vez que hablábamos de nuestros amigos de Airgun Boys. Y para dar la bienvenida a la colección a este pedazo de Airgun Boys griego de Pyroplast. Una figura que no es carísima, cuesta algo menos de 100 euros, pero que es difícil que salga, ¿vale? Es difícil que salga y difícil que salga en este estado. ¿Vale? No es una figura que te metas y la compres sin más. Es una figura que hay que esperar y no sabes cuánto tiempo vas a tener que esperar para que salga, ¿vale? Luego cuando salga, pagarla, pero se tarda un poquito en que salga, igual que algunos modelos de Airgun Boys, ¿vale? Así que este ha sido un repaso por los Airgun Boys que no los suelo sacar. ¿Qué me ha venido también esta semana? Que ya que me puse a mirar Airgun Boys dije... a ver si a gente como Delia Fonte este le va a sonar y le va a fascinar, pero no lo tenía todavía, porque nunca me había dado por él, y es el Superman. El Superman, nuestro Superman español. ¿La vas a dejar en el blister o la abrirás? Por supuesto la voy a dejar en el blister. Además el blister no se puede abrir, el blister es sellado. Está sellado de una manera supongo que con la típica con temperatura y pegándose al este. No es como esos envases que igual los hacían con grapas más cutres, entonces no se puede abrir y así se va a quedar, desde luego. Superman, nuestro Superman de Airgun Boys. Para la gente que nos estáis viendo, que sois bastantes, por lo que veo, desde Argentina y desde México, pues nada, nosotros tuvimos a Superman, o algo parecido a Superman, que en vez de una S ponía una A de Airgun Boys, ¿vale? Y venía con su capa. Y bueno, pues nada, me apetecía tener al Superman de Airgun Boys y se ha venido también para la colección, ¿vale? Así que otro añadido. Seguimos, venga, más cositas. Vamos a hacer esto por aquí y no sé lo que hay aquí, pero ahora lo veremos. A ver, me podéis ir contando cosas, preguntando cosas mientras tanto. En lo que abrimos este otro paquete.
que sé que hay mucha gente que estáis siguiendo el canal, os lo agradezco mucho, gente que lleva desde el principio dando mucho apoyo al canal, que me escribe por directo, y otros que siempre dais amor a las publicaciones, que comentáis cuando os llama realmente la atención, y se agradece. Vale, esto es una pieza muy, muy interesante. No sé si algunos la conoceréis o no, supongo que sí. Vamos con el mundo plastiquero. Bueno, por otras cosas más que hay por ahí, vamos a meternos un poco en mundo PVC. Y os voy a enseñar esta pieza. No es una pieza española, estamos ya, no sé, yo ya tengo bastante visto el tema Comic Spain, Yolanda. Yo creo que poco más se puede hablar ya sobre esas líneas, esas grandísimas marcas que tuvimos en España. Yo ya completé las líneas que quería hace tiempo: Dragones y Mazmorras, Star Wars, Akira, Flash Gordon, Mazinger Z, Ultraman, o sea, todas las que ahora representan a franquicias muy, muy importantes. Franquicias norteamericanas, franquicias japonesas, y que tuvimos la gran suerte de tener en España, y que si no las conocéis os recomiendo que las busquéis, porque son increíbles. Hubo una producción de PVC en España brutal, pero bueno, pues vale, bien. Pero es que hubo una producción muy interesante también en otros muchos países, de la que no solemos hablar tanto. Tenemos más conocido en Portugal a Maya Borges, que sacó más figuras de Dragones y Mazmorras, que son una auténtica maravilla, son muy muy caras también. Tenemos a Slade en Alemania, que sacaban a los pitufos y sacaban a un montón de series muy chulas de Sherlock Holmes también, cosas muy guays. Pero también hubo cosas muy interesantes en Francia, y de las que nunca solemos hablar, como de Lacoste, como figuras italianas como Fabian Plástica, ¿sabes? Y pues me estoy metiendo a investigar un poco sobre esas líneas, porque las otras las tengo ya bastante más vistas. Alemanue, en este caso, se ha tirado a la piscina y nos dice si es Gatchaman. Pues efectivamente, es de la Batalla de los Planetas, o Gatchaman en Japón, es Mark de 1979, lo fabricó de Lacoste en Francia y está en un estado increíble, ¿vale? Esto viene de Loulou Berlou en París y está en un estado 10 de 10, ¿vale? Complicado esta figura, que la pintura se mantenga, que esté con este blanco nuclear, y de una franquicia tan fantástica y maravillosa como Comando G, Batalla de los Planetas o Gatchaman, según como la conozcáis en vuestro país. Y bueno, es una figura que no está muy vista, no es maciza, ¿vale? Es como de pito, sin tener pito, ¿vale? Viene ahí con una válvula ahí abajo. Y bueno, pues me parece una auténtica maravilla. Esta figura está un poco por debajo de los 100 euros en este estado. Y bueno, pues sí, a mí también me parece chulísimo, como nos dice Iñaki. Pues a Miguel Ángel parece que también le gusta. Me flipa la Batalla de los Planetas. Y bueno, pues también en España tuvimos cosas muy chulas, que son muy muy caras, en blister de estos personajes. Están entre 100 y 200 o 300 euros cada una, están muy complicadas de conseguir. Estoy ahí detrás de ellas porque las querría en muy buen estado y es difícil conseguirlas completas. No compro nada ni en mal estado ni incompleto ya. Ya os he dicho muchas veces que el que compra incompleto compra 2 y 3 veces, y comprar una figura de Batallas de los Planetas sin el pico, sin el arma, sin la capa, pues no me apetece ahora mismo. Entonces me está costando encontrar algunas piezas españolas, y entre medias salió esta pieza francesa. Una auténtica maravilla, una preciosidad. Luke Case Toys, buenas noches para ti también, tío. A colecciones 1, 2, 3, 2 llamitas. Pues 2 llamitas para nuestro amigo Mark, que lo vamos a dejar por aquí, que se le vea. ¡Oh, qué bonito, qué bonito! Vamos a dejar algún Game Boy también, ¿no? Que se vea por aquí. A ver, mientras estamos hablando, que así amenizan la velada. Uy, mira qué bonito. Los ponemos así todos y ponemos a nuestro amigo Conan de Renko por aquí y ya hace un bodegón. Bueno. Maravilloso. Mucho más bonito, ¿no?
Más cositas. De tu viaje a Francia, no, he estado en Francia, pero no he comprado, esto se ha venido la semana pasada, se vino. Se ha venido por internet. Internet ha sido una compra por internet. Cuando estuve en Francia compré cosas, pero no he sacado ninguna hora. Muy recomendable Francia. La última vez hicimos una ruta por Normandía, Bretaña y el río Loira. Y estuvo muy guay. Fueron 3 semanas en coche. Y fue un recorrido fantástico. Fuimos además el año de la pandemia. Además que no había casi nadie. Ese año que mucha gente dijo, pues me quedo en casa, pues nosotros en vez de coger un avión, nos cogimos un avión a París. Fue el siguiente a la pandemia. El 21. Estuvimos dando una vuelta por Francia, muy guay. Más cosas de PVC, ¿sí? Retroargento se ha unido. Un saludo para Argentina, Retroargento. Tony Ortegarrubio, saludos. Un saludo para ti también, tío. Seguimos. Os he hablado de PVC francés. Ahora os voy a hablar de... Voy 3 semanas a tatuar a Bélgica y necesito puntos de interés. Pues en Bélgica he estado, pero no hice mucha ruta de juguetes. Además, cuando fui a Bélgica estaba muy con los juegos de mesa y las tiendas que recorrí fueron de juegos de mesa. No estaba tanto en juguetes vintage, la verdad. Pero Bélgica me flipa. O sea, Gante es una ciudad que me fascina. La Haya, no, La Haya está en Ámsterdam, está en Holanda. Gante, Amberes, unas ciudades maravillosas. Vamos con una figura de Fabián Plástica, italiana, ¿vale? De una serie que me flipa también. Y es Capitán Harlock, Arcadia. Y aquí la tenéis. Una figura muy, muy bonita. De Capitán Harlock tenemos 2 fundamentales, que son unas así tipo Bigma, vendables con hilos de alambre en los brazos para poder moverlas, que viene con una capa negra. Es muy barata si la quieres sin nada, un poco más cara si la quieres en buen estado y con la capa que lleva. Y esta es un poquito menos vista, es pequeñita, ¿vale? No es como... no sé, como un PVC, fijaos el tamaño, ¿vale? Y bueno, pues está en un estado también maravilloso, de pintura impecable. Y bueno, pues no sé. Gatchaman y Capitán Harlock. 2 franquicias japonesas buenísimas. Y que me gusta tener cosas de ellas. Así que aquí os muestro otro poquito de PVC, en este caso italiano, de Capitán Harlock, ¿vale? Arcadia. Y en este pedido vienen 2 cositas. De español ya os he dicho que está todo más o menos, todo el pescado vendido ya. Pero si veo alguna figura en crudo, pues la suelo pillar. Hago focus sobre algunas figuras, entonces como las pintaban en casas, algunas las pintaban con diferentes tonos de color, a veces pintaba los pantalones y dejaba la camiseta sin pintar, otras no las pintaban. Entonces, bueno, las más raras de conseguir o las más escasas son las que están totalmente sin pintar, las crudas, ¿vale? Variaciones de pintura puede haber muchas, pero crudo pues es más complicado. ¿Y cuál ha venido cruda? La Superman. Esta versión de Superman no es la... Os he sacado las versiones de Superman que hay. Esta en concreto, ¿vale? Entonces, esta en su versión cruda. Esto es Comic Spain, años 80, en España, ¿vale? Figura de Superman sin pintar, ¿vale? Luego había otro modelo, también de Comic Spain de Superman, que es este. El molde es distinto. Estos he sacado su versión pintada para que veáis cómo se pintaban. Esto se pintaba a mano, ¿vale? Tiene la pose del santo. Bueno, la verdad que muy buen apunte por parte de Loop Case Toys. Efectivamente, mira, podría haber sacado el santo mejor que a este Superman, porque sí tiene la típica pose. Ya sabéis que las figuras del santo tienen 2 poses, o con las 2 manos más abajo, o una arriba y otra abajo. Y esta es esa pose, efectivamente. Así que bueno, estas son las 2 figuras de Superman más conocidas, ¿vale? De la época Comic Spain. Y os he sacado la versión cruda, que es la que nos acaba de llegar, y la versión pintadita.
La versión cruda es un poco más cara, tampoco es una locura. Y la pintada es muy barata. 10 euros, 5 euros, cosas así. ¿Vale? ¿Cuál os mola más? Decidme. Venga, ya que estáis en el directo, los que los vean en el diferido no pueden votar. Para eso tienen que estar atentos al canal de Instagram y entrar en los directos. Pero vosotros sí. ¿Cuál os mola más de las dos? Tengo la de la derecha con los ojos blancos o a falta de las pupilas. A ver. ¿Ya tiene ojitos negros? Vale. ¿Derecha es esta derecha o esta derecha? Porque como lo veo invertido, Tesoros Toys nos habla de la pintada. La verdad que es el molde más mítico es este. Yo creo que sí. Este es el molde más chulo. Santa Cotois nos dice que cruda. Gillo Zombie pintada. Vamos ahí, pintada. Bueno, va ganando la pintada, ¿eh? Rojejo de Krypton. La pintada. Bueno. Pero con los ojos por acabar. A ver, la pintada. Bueno, vale. ¿Os gustan más las pintadas? No sé si os gustan en general más las figuras pintadas que las crudas. La cruda es una rareza. A mí es porque me aproxima más al rollo prototipo. Sabéis que me gusta el rollo prototipo, test shots, first shots. Tengo de todo lo que puedo pillo. Y esto es que me recuerda un poco a esa fase de producción inicial. Y es por eso que a mí me gusta más en crudo. Nos dice Luke Case, Iñaki, el pintado es una maravilla. Las cosas de Marco pintada. Bueno, gana por goleada la pintada. Yo prefiero en crudo como parte de la producción. Yo también. Pero bueno, ha ganado por goleada la pintada. Yo ahora porque me acaba de llegar nueva, me gusta mucho la cruda. Igual por ser de eso del último que llega. Pero siempre me había gustado mucho más la pintada. Y era la que tenía en la colección. Nunca me había dado por comprar esta pintada, no me había traído. Y sin embargo, esta sí, ¿vale? Yo solo pienso en la megafotico de la que saldría la roja. Bueno, podemos hacer una foto para Instagram, ¿no? Con estos. ¿Y sabes qué quedaría muy bien en esa foto de figuras de PVC de Superman españolas? Pues igual el primero, ¿no? El de Eura. ¿Sabéis? Eura, empresa predecesora de Comic Spain. Eura era el diminutivo de las siglas de Eulalia y Ramón, los propietarios, directores de aquella época. Hicieron este Superman, un Superman muy de los años 50, que también es una maravilla, ¿vale? Ahora si os meto este ya os entran dudas, ¿eh? Decíais la pintada, se había quedado la pintada ahí, y si os meto esta pintada, este Superman pequeñito de Eura, el primer Superman así en producción PVC español, ya es otra cosa, ¿no? Se nos acaba de unir Turrencio, señor del Bootleg y ser de luz. ¿Cómo estás, Luis? Eura 100%, nos dice Luke Case Toys. Bueno, aquí ya la cosa se pone dura, ¿eh? Izquierda aún. No sé si es esta izquierda, ¿no? Vale, sí, es mi izquierda. Cambio a ruta. Vale. Bueno, pues aquí estamos. Vale, os he sacado un poquito de selección de Supermanes, en este caso. Un poquito de PVC. Vale. Bueno, nos queda una última caja. Vamos a hacer ya casi la horita de directo. Me gusta hacerlos de una hora para que no os aburráis y mantengáis la atención. Una hora que es una hora corta pero intensa. No sé si estáis echando cuentas de todo el material que estamos sacando, pero... no es poca cosa, ¿eh? Y vamos con... Uy, va. ¿Ahí había algo? Espero que no. No, yo creo que esa ya la habíamos abierto. Lo peor es recoger. Sacarlo y luego recogerlo. Eso es lo peor de todo. Luego te paso foto del Superman con los ojos blancos. Vale, perfecto. Mándame un directo y lo comentamos luego. Perfecto, muchas gracias, tío. Guapo ese Conan de Renko. Buah, ese Conan de Renko es una auténtica maravilla. No es tan conocida como nuestra línea super de Master Universo, pero ya hay que abrirse a más cosas, ¿no? Pues no vamos a estar, ya tenemos los Master, pues queremos seguir comprando cosas, empleando nuestras miras. Hay que abrir otras líneas. No nos vamos a quedar en el Please Don't Go siempre, ¿no? Mirando la misma estantería de los Master todos los días. Eso no puede ser. Hay que avanzar. Caja muy grande, ¿vale? Caja muy grande y se viene una cosa muy molona. Muy molona, viene de Estados Unidos y es una cosa de Star Wars Vintage. Ahí os voy
Ah, sí lo abro, sí, sí, joderlo. Ahí os voy haciendo un spoiler. Star Wars Vintage. Os recuerdo que tenéis un pedazo de vídeo de la ecobase de Birmingham en el canal de YouTube. Meteros en YouTube a ver vídeos de ese vídeo de Birmingham. Ahí dice Miguel Ángel lo avala. Hay un directo con Miguel Ángel, con Magel K. Walker, donde contamos. Hoy me estaba escribiendo gente de quiero ir a la edición de Birmingham, ¿cómo voy en tren? ¿Cómo tal? Muchos me preguntáis, cada vez que veis el vídeo me vienen DMs con preguntas. ¿Cuánto vale el avión? ¿Cuánto vale el tren? ¿Cuánto vale la entrada? Vale, os lo voy contando, pero si veis el vídeo, ahí vais a tener mucha información, ¿vale? Este cuchillo tiene muy poco filo y es por un motivo, por no llevarme un dedo, ¿sabes? Porque voy hablando y cortando a la vez y ya han pasado cosas. Pero sí, no es nada profesional el cuchillo. Veo que te has dado cuenta. Pero vamos, tiene una razón, mi propia supervivencia. Bueno, eso, que veáis el vídeo de la ecobase. Y tenéis otro último de Japón, muy chulo, de la ruta japonesa. Y voy a subir uno de la ruta japonesa de videojuegos. Muy guay. Una pregunta. ¿Preferís vídeos cortos o vídeos largos? Estoy haciendo vídeos ahora porque es que hay mucho contenido. Entonces me pongo a editar y se me va 1 hora el vídeo. Pero es que es 1 hora viendo Mandarake entero de arriba abajo, 1 hora viendo tiendas de videojuegos. No sé si preferís vídeos de... También puedo hacer vídeos de 10 minutos y hacerlos por partes, ¿sabes? Ver una tienda, 10 minutillos, 15 minutillos, voy a otra tienda, otros 10 minutillos y subo 10 vídeos en vez de subir un vídeo de 1 hora. Me es indiferente porque me gusta el contenido, pues me parece muy bien. También lo puedes pausar y verlo entre veces, ¿no? Tampoco pasa nada. Yo estoy optando por hacer vídeos más largos. Si el vídeo me da para ello, estoy por optar. Además, pienso que las cosas, si rápido lo ves, rápido lo olvidas. O sea, estamos viendo constantemente, tengo la cuenta de TikTok también, tienes que hacer contenidos muy cortos y son contenidos que según lo estás viendo, ya se te está olvidando. O sea, dices, bueno, subes una cosa a TikTok y se me ponen 15.000 reproducciones, 15.000 reproducciones que no han aportado prácticamente nada a nadie. No te digo que las otras le aporten nada al mundo, pero que creo que si te tiras 1 hora viendo un vídeo en el que estás contando cosas, que no es un plano secuencia sin más, que tiene un montón de cortes de edición, que tal, creo que te aporta bastante más que hacer una cosa que te entra por aquí y te sale por aquí. Es un poco a contracorriente, ¿vale? Pero bueno, igual ya sabéis que si no eres diferente, eres indiferente. Vamos a por esto. Largos mejor, todos los preferís largos, pues ya está. Pues los haremos largos. Más tiempo de edición, también. O sea, no es lo mismo editar un vídeo de 10 minutos que un vídeo de 1 hora. Y más si quieres editar y realizarlos. Que no todo es meter 4 cortes y eso es editar un vídeo. No, señores. Para los que trabajamos en el medio, eso te lo tiran para atrás en cuanto que lo ves, en cualquier sitio. Star Wars largos para ti es mejor por el tiempo de visualización. Sí, se monetiza mucho más un vídeo largo que un vídeo corto. Pero a mí me da exactamente igual. O sea, eso no me da exactamente lo mismo. O sea, yo que os gusten, que me guste a mí hacerlos y ya está. Luego hacer shorts de YouTube que me hace una pereza. Hacer shorts, no te imaginas la pereza que me da. Vamos. Estoy haciendo, a ver si remato la colección de 12 pulgadas de Kenner 1978. R2. Aquí está. Se vino. Ya está. Mag Skywalker, ¿qué te parece? Tú no le pegas a los 12 pulgadas, me parece. Pues se vino R2. Figura no es de las más difíciles, pero no es sencillo, que esté muy bien el cromado, que esté bien blanquito y que por supuesto tenga los mapas que ahora los veremos. ¿Vale? Esta es una figura que la condición lo es todo. ¿Correcto? Una figura como esta en un estado de pena puede estar en 30 euros. Una figura como esta puede estar entre 150 y 200, ¿vale? Es así. Que el domo esté bien, pues es muy importante. Aquí en la imagen se ve como tal, pero no, esto no es... Ahí se ve un brillo, pero tú lo ves aquí y está fenomenal. El domo está muy bien de pintura, ¿vale? Como lo podéis ver. Estas marcas que vienen amarillas así es propia de la figura, es pegamento que se sale, también le pasa al Wampa.
pero es así. O sea, la figura, este pegamento que se sobresalía, se amarillaba, ¿vale? Pero no es que la figura esté amarillada, sino que ese pegamento es prácticamente inevitable en ciertas figuras que no le salgas. Ya te digo, al Rancor, al Wampa le pasa exactamente igual. Muy chulo, muy tal. Venga, pues nada, tenemos ya a R2, que se va a venir a hacer compañía, por supuesto, a C3PO, otra figura formidable. Star Wars, Kenner, Ohio, Cincinnati, 1978. Aquí empezó todo, señores. Con esto empezó la locura, con esto empezó Toy Hunter Spain, y desde entonces llevo coleccionando y llevo amando este hobby. No he parado desde que mis padres me regalaron la primera figura de Star Wars. La gente dice, ¿cuánto llevas coleccionando? ¿7 años? ¿10 años? ¿5 años? No. O sea, el Bosk Toxic Lips que veis ahí es el mío, el que me mandaron la gente de PvP en España cuando recorté los cartones de las figuras y me lo mandaron. De hecho, tuve dos, porque me mandaron dos tóxicos. El anterior lo vendí a principios de los 2000, porque tenía dos y solo quería uno, y me quedé con este. Y así el resto de cosas. Entonces, esto no salió en España, hubo muy poco recorrido para las figuras de 12 pulgadas. En Estados Unidos sí, en España no. En España teníamos las de 3 3/4. Y bueno, pues nada, tenía que venirse a hacer compañía a este C3PO con un cromado increíble. Esta figura es otra figura que en lo que prima es que el cromado esté bien, ¿vale? Por supuesto que las articulaciones estén bien, pero eso lo damos por hecho, ¿vale? Articulaciones fuertes y que la figura se sujete, ¿vale? Fundamental. Y luego el cromado. En España todo ha llegado muy tarde. Pues hombre, coleccionar en España siempre ha sido difícil. Y ahora con las aduanas, Inglaterra fuera de la Unión Europea, ya nos han hecho toda la puñeta. ¿Vale? Estos dos grandotes. Voy a poner una foto para luego sacar una miniatura para la miniatura de YouTube. Y os voy a enseñar los mapas, ¿vale? De esta figura lo que vale, ya os digo, es que aquí atrás trae un compartimento súper secreto, súper secreto, y voy a abrirlo con mucho cuidado de no estropearla, porque... ahí está, sin dolor, ¿vale? Si alguna vez estáis interesados en comprar esta figura, ya lo digo en el vídeo de la Ecobase, si lo habéis visto, porque ahí hago muchos tips de compras de figuras Kenner. Y aquí tiene que haber un compartimento secreto con sendas pegatinas y tiene que haber dos mapas, ¿vale? Estos mapas valen más que la figura. Estos mapas son lo que vale dinero, ¿vale? Entonces, estos mapas y la pegatina que trae el mapa, porque hay que saber todos los detalles, si no os la pueden colar, ¿vale? Vale, pegatinas, perfecto estado, intactas. Esta y esta, compartimento secreto. Te la venden así, qué guay, un C3PO, 30 pavos. Un poco amarillo, no pasa nada. Bueno, pues está muy bien, muy bonito, pero no es lo que estamos buscando, ¿vale? No son los androides, este no es el androide que buscas. El que buscas es el que trae estos mapas, ¿vale? De estos mapas no hay reproducción, y estos mapas, a su vez, traen una pegatina transparente, la veis ahí, que va a brillar un poquito más que la pegatina. Si lo consigo hacer brillar, ¿veis? La veis ahí, ¿vale? Eso pone planos de la Estrella de la Muerte, ¿correcto? Vale, pues entonces nada, los dos planos de la Estrella de la Muerte, los que tiene que dar a la alianza rebelde de nuestro amigo R2D2, y con los que lucharemos contra el Imperio Galáctico, están aquí. Sin estos planos, esta figura no es la pieza de colección que es estando completa, ¿vale? Detalle de R2D2 Kenner 1978, ¿vale? Pegatinitas de Death Star Plans y que tengan esto. Así que, bueno, se nos ha unido Juanma Casquete, llegas un poco al final ya, pero lo subiré a Instagram en un par de días y lo dejaré en YouTube. Bocata Club nos dice menudas joyas. Un saludo, Bocata Club. Un placer haber estado contigo en el directo del otro día de Gin Tonic.
Y más un buen dato, pues sí, lo importante es dar datos y compartir el conocimiento, porque hay muchas cosas que las conoces, pues las ves y dices, ay, pues sí, el R2 tal, pero igual conocer el dato, conocer esa pegatinita, conocer tal, es lo que lleva años y lo que lleva tiempo y por lo que, pues somos coleccionistas y no somos acumuladores, ¿vale? Me voy a ir despidiendo con este R2 completito, con ese Renko, con esos Airgun Boys, con esos PVCs. Si te ha gustado, deja un poderoso like, deja un comentario que no te cuesta nada. Después de estar una hora aquí oyéndome, dedica un minutito más a comentar, a darle un like y a compartirlo con tus amigos y aún más con tus enemigos. Un abrazo muy fuerte, Gunis, y nos vemos en el siguiente directo. Chao, chao.